Nos suena porque ha destacado en los últimos meses por su arte, por su expresión artística. Me comentaba fuera de cámara que es amplia, pero lo hemos conocido más en estos días por realizar murales con tapas de refresco, un poco apostando a la preservación del planeta. Oscar, un gusto tenerte por acá en Globovisión. Encantado, no, encantado. Bienvenido. El placer es mío. Por favor, para nosotros es un gusto. Estábamos intentando que vinieras a visitarnos, bueno, para contarle a Venezuela y al mundo acerca de tu arte, ¿no? Que me cuentas que es más amplio de lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos en las noticias, se ha viralizado. Sí, cuéntame un poco. Bueno, mi carrera empezó cuando tenía apenas 14 años, en el año 2011, dibujando sobre el fútbol venezolano. Y empecé a desarrollar mi obra luego en torno a siempre buscar que mi trabajo fuera un reflejo de la Venezuela que todos podíamos construir. No tanto de la que tenemos, porque eso ya la podemos ver en la calle, y había muchos caricaturistas ya resaltando la realidad del país. Mi obra siempre ha buscado inspirar a las personas a desarrollar sus talentos, a conectar con sus dones. Y en la actualidad, con los murales que estamos realizando, primero pues a elevar nuestra conciencia ecológica y también, además de eso, a ver que cada persona, tal cual como lo es, con una pequeña tapa de botella, puede marcar la diferencia, tanto en nuestro país como en el mundo. ¿Cómo se llama esa técnica? Yo lo vería, digamos, como un mosaico o algo Tal así. cual. Esa es la técnica, explícanos un poco la parte artística. Sí, tal cual. Bueno, los murales con tapas de botella surgen de una idea de la ONG Ocospiri y la Alcaldía de Latillo. Querían hacer un mural con tapas de botella y me proponen ser el artista. En ese momento yo estaba de viaje en Francia y empiezo a estudiar las pinturas puntillistas de un artista llamado Paul Signac. Cuando empiezo a estudiar estas pinturas me doy cuenta de que cada tapa de botella es un punto de color. De esa manera entiendo como que los tal píxeles cual, en las un puntillismo. pantallas. Sí, tal cual, como los píxeles, simplemente que en lugar de ser cuadrados, pues son circulares, algunas grandes, algunas pequeñas, algunas cortadas por la mitad. Y eso es lo que me permite entender toda la gama de elementos que se pueden crear con tapas de botella. Ojo, hay algunos que quizás son más complicados o no se pueden porque no se tienen los colores, pero es infinito prácticamente lo que se puede hacer con este tipo de cosas. Y bueno, apenas llevamos, vamos como para la 8ª obra más o menos, y yo creo que hay mucho todavía por desarrollar. ¿Y ya habías hecho algo en esa técnica antes o fue la primera experiencia? El de Latillo fue la primera experiencia, pero cuando llego de París agarro un montón de tapas, las echo en el suelo y digo, si puedo hacer un ojo, se puede hacer cualquier cosa. Y cuando hago ese ojo, pues luego vamos a... Porque el ojo es una figura... Siento que si eso es reconocible, puedes ya hacer un rostro completo. Las posibilidades son infinitas. Sí, las posibilidades son infinitas. ¿Y cómo te has sentido después de ser noticia mundial? Porque, por ejemplo, en el caso de Guatire, Sí. vimos que se viralizó en todo el planeta y que Venezuela pueda hacer noticia de manera positiva en el mundo, con tantas noticias malas que hemos tenido estos últimos años sobre nuestro país, pues es un refrescamiento para la población, ¿no? Sí, mira, en lo personal es, yo creo que una gran responsabilidad. Eso es lo primero que siento y considero. Te conviertes en un embajador. En un embajador, y lo que haces y lo que dices es una representación de Venezuela. Y puede serlo para lo positivo como puede serlo también para lo negativo. Entonces tienes que cuidar mucho eso y bueno, todo lo que hay en tu obra. En el caso de Guatire ha sido un tremendo honor porque tal cual logramos que Venezuela fuera una noticia en Corea del Sur, en Italia, en Francia. Y para mí ver que en un país como Italia, en donde uno siempre siente que es, pues, digamos, la meca del arte, se hable de Venezuela como un ejemplo a seguir de arte y de ecología y de trabajo en equipo, pues para mí es algo, digamos, es una alegría tremenda realmente. Ahora, esto te ha llevado a tener reconocimientos en todo el mundo. ¿Y cómo te perciben en otras latitudes? ¿Cómo perciben este arte en el mundo? ¿Es habitual en otros países este tipo de arte? ¿Y cómo te relacionas, digamos, con otras culturas, con otros artistas, con otras formas de arte? Mira, muy interesante esa pregunta, porque cuando hacemos el primer mural en el Latillo, pensé, bueno, hicimos un mural de tapas y listo. Claro. Hasta que me invitan luego a hacer uno en México. Cuando voy a México y les digo, sí, vamos a hacer un mural de tapas acá, me doy cuenta de que nadie sabía de lo que estaba hablando. Okay. Es decir, era algo totalmente desconocido para la gente, no tenían ni idea de realmente qué se podía hacer. O sea, que quien te invita también estaba innovando en ese momento. Estaba innovando, era algo totalmente nuevo. Llenar una escuela con 100.000 tapas era algo único. Y de hecho, me atrevo a decir que en todo México no existe algo igual, ¿no? Entonces, eso fue muy emocionante y es lo que me hace entender cómo esto se podía desarrollar mucho más. Pero luego me invitan a hacer un mural en Arabia Saudita. Ah, qué fino. Y esa invitación llega sola, yo no la busqué. Y llega porque vieron el mural que habíamos hecho en el Latillo. Muchas veces le quitamos mérito a lo que podemos hacer en nuestro país. Creemos que algo importante es tal cual en Estados Unidos, en Europa.
Pero esa gente me invita a Arabia Saudita porque vieron el mural de Latillo. No había otro mural que yo había O hecho. sea, que comienzas a convertirte en referencia. Tal cual, tal cual. Y esa invitación a mí me emociona mucho porque puedes invitar a cualquier artista mucho más cerca, en Europa, en África, en Asia, y me invitan a mí que estaba del otro lado del mundo. Y eso era tan emocionante, y cuando estábamos allá, ver que la gente con sus vestimentas típicas, es decir, con una cultura y religiones tan distintas, se hacían su selfie pegando su tapa, querían aportar, querían ayudar, y les encantaba. Me encanta. He visto niños, adultos mayores, todas las personas inspiradas, ¿no? Sí. Porque sienten que de alguna manera participan llevando la tapa de refresco. En lugar de lanzarla a un río, a una quebrada o a la calle, están haciendo arte. ¿Cómo vives ese proceso con la gente y el proceso de recolección de no sé cuántas miles de tapas de refresco? Sí, bueno, ya hemos logrado reutilizar más de 800.000 tapas. El año que viene vamos a llegar ya a la cifra de 1 millón. Multirecicla nos ayuda muchísimo en ese aspecto, pero la gente colabora de una manera espectacular. Y eso es muy bonito porque el trabajo del artista plástico, junto con el del escritor, es quizás las artes plásticas más solitarias. Estás en tu estudio, encerrado, inspirado. Y en este caso es todo lo contrario. Estás rodeado de cientos de personas que quieren ayudarte, que quieren aportar, que quieren llevar sus tapas. Y realmente ha sido un cambio de paradigma y de manera de trabajar, incluso de estilo de vida, sumamente interesante. La colaboración de la gente para mí es clave. Cada uno ve su tapa con un significado. Cada tapa tiene una historia. Y literalmente te ayudan, la colocan allí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y algunas personas queremos ayudar. Y yo, bueno, todo este espacio es tuyo, eso lo vas a llenar de tapas de este azules. color. Y los voy guiando y de esta manera, exponte en el lugar, por ejemplo, de un niño de 7 años que le dice a sus papás que quiere ser artista. Y ya a los 7 años está sintiendo que aportó a una gran cada vez que arte. pasa por el mural, casi que esta tapa la puse yo. Ahí está mi tapa. Ahora, sí es difícil para quienes no somos artistas, bueno, de mano alzada, digamos, realizar un rostro, una figura, siempre nos cuesta un poco, ¿no? Dibujar algo. ¿Cuán difícil es entonces plasmarlo en una gigantografía, si es la palabra? Bueno, en los murales siempre hay partes que trabajo yo solo con el equipo que tengamos en el mural. Pero hay partes que están diseñadas especialmente para que cualquier persona pueda participar. Bien, partes, por ejemplo, en el mural de Guatire que puedes ver que son todas azules, o todas las rojas, okay. Ese tipo de cosas. Y siempre estoy yo guiando a la gente, sabiendo que si hay un fallo en el mural, no es culpa de las personas, sino es responsabilidad del artista por no saberle explicar esto a las personas. Entonces también hay una parte ahí de enseñanza, y la idea es que la comunidad, luego de tener ese mural, se vaya con el aprendizaje de cómo puede crear este tipo de obras también por su cuenta, y que la transformación de los espacios públicos no depende solamente de un artista, de un organismo, de un líder, sino que la comunidad pueda protagonizar esa transformación. Lo que me gusta de esto es que hay un aporte también a la preservación del planeta. Por supuesto. Has analizado el tema profundamente, te has instruido para entender cuál es el impacto que esto tiene, sobre todo viendo que hay islas completas de plástico, por ejemplo, en el mar, ¿no? Sí, bueno, ya hemos logrado, por ejemplo, nada más con el mural de Guatire, 1 tonelada de plástico es la que se está reutilizando. En total, entre todos los murales, ya estamos cerca de las 3 toneladas. Y bueno, en alianza con Multirecicla, que es quien tiene tal cual el vertedero de muchísimo plástico que nos aporta para este mural, pues estamos viendo que realmente se está logrando un impacto muy importante. Es posiblemente uno de los movimientos ecológicos más importantes que estamos teniendo en este momento en Venezuela. Si quizás cosas que no han logrado fundaciones y organismos, lo está logrando una obra de arte. Y además está un tema que escapa de lo que podamos calcular, que es la parte educativa. Si hay muchas personas que por primera vez en su vida están reciclando gracias a estos murales, y que están viendo las posibilidades de reutilizar con este tipo de material, no solamente con las tapas, sino otros tipos de plástico, y ellos crear cosas también. ¿Bien? Por ejemplo, hay muchas formas en las que se han reutilizado las tapas para donar a los niños con cáncer. Pero también hemos visto cómo a través de las tapas de botella se pueden crear productos, gorras, llaveros, entre tantas otras cosas, que serían también un mecanismo de reciclar y también de recaudar fondos de una manera mucho más efectiva también para este tipo de cosas. O sea que al final te conviertes en inspiración. Oscar, se nos terminó el tiempo, pero agradecemos que haya venido hasta Globovisión. Gracias a usted. Como decía, teníamos días invitándote. Y bueno, vemos que te acompaña tu mamá el día de hoy. ¿Cómo ha sido eso en lo familiar? Porque es una transformación, un cambio, ¿no? En tu vida artística y quizá en tu vida personal también, el apoyo familiar y personal. No, mi familia siempre ha sido fundamental. Mi mamá, mi abuela, que me debe estar viendo en este momento, mis tíos, de verdad que es algo que siempre valoro y agradezco muchísimo, porque sin ellos nada de esto sería posible. ¿Dónde naciste? En Caracas, pero mis primeros 9 meses de vida fueron en Guatire. ¿Y haces vida en Guatire en este momento? Pues sí, ahora me la paso yendo y
queda una parte de mí ahí, quedó mi obra más importante, la obra más importante de mi vida que hay en Guatire. ¿Cómo? Nuevos amigos, pues, una nueva familia que tenemos allá, con el grupo con el que se trabajó el mural, realmente algo increíble. ¿Cómo se llama tu mamá? Maribel. Ahí estamos viendo a tu mamá en pantalla. La está viendo toda Venezuela, la mamá de Oscar. Oscar, se nos fue el tiempo. Gracias. Por venir a Globovisión. Gracias. Termina la entrevista con el artista visual, ilustrador y conferencista Oscar Olivares.